Barranquilla realmente es muy emocionante poder tener estos invitados de hoy. Muchísimas gracias, maestros, por estar, y maestra Isabel por hacernos este momento tan importante y tan inolvidable y emblemático para el mundo de la cultura y sobre todo aquí en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Ya vamos a seguir sacando sillas para que se ubiquen. Muchísimas gracias por su asistencia y además por hacernos pensar que el próximo encuentro giraremos nuestra sala para que podamos caber muchos más. Así que bienvenida Isabel Cristina. Isabel Cristina es una gran aliada del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, nos acompaña en el ejercicio curatorial y a seguirnos pensando porque estamos en un momento muy importante de nuestro museo. Tenemos que pensar el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, que durante 30 años ha estado al servicio de esta ciudad, pero que ahora tiene el gran reto que es seguirnos pensando para poder dialogar con las dinámicas que nos implica los momentos en los que vivimos. Isabel, maestro Álvaro, maestro Alberto, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí, porque que ustedes estén aquí significa que nos estamos pensando el Museo de Arte Moderno de la manera en cómo debemos hacerlo. Bienvenidos. Bienvenidos a ustedes. Bueno, muchas gracias, Diana. Este conversatorio es un gran momento, de verdad. Yo estoy muy emocionada. Lo hacemos en el marco de la exposición Sentipensantes, obras claves de la colección del Museo de Arte Moderno. Para quienes no han visto la exposición, las invitamos que aprovechen. Y además es de verdad un gran momento, lo llamamos Volver al Origen, dos barranquilleros en la historia del arte colombiano. Cuando yo digo que estoy muy emocionada, lo digo muy en serio. Yo sé que muchas de las personas que están acá saben la importancia de tener a estos dos personajes en Barranquilla, ¿sí? Ambos salieron de Barranquilla, se formaron en Barranquilla, construyeron una amistad entrañable. Ellos se presentan como mi amigo y hermano desde que, pues hace muchos años que los conozco. Así he sido, digamos, testigo de esa relación tan linda que tienen, pero no coincidían en Barranquilla desde hace 60 años, ¿sí? Y ambos han tenido una trayectoria fundamental para la historia del arte en Colombia. A Álvaro lo conocemos un poco más su obra en Barranquilla. Álvaro ha seguido vinculado de muchas maneras, ha hecho proyectos editoriales en la región y por esa razón lo conocemos más. Alberto un poco menos porque él se fue a Manizales, hizo su vida académica y curatorial en Manizales y en Manizales de hecho me han escrito muchísimo a propósito de enterarse de este conversatorio, todo el mundo preguntando que si lo íbamos a transmitir. En Manizales ha generado como una gran cosa este encuentro, entonces digamos que las nuevas generaciones lo conocen un poco menos, entonces hoy es una gran oportunidad para que lo conozcan más, conozcan muy bien su trayectoria. Además, debo decir, fue mi maestro. Ambos han sido mis maestros. Entonces, este conversatorio es un homenaje al origen, a Barranquilla, porque vuelven y se encuentran en esta ciudad. Es un homenaje a la amistad, una amistad maravillosa que han compartido además en medio del mundo del arte y la arquitectura, pero sobre todo unas redes de amigos artistas, etcétera. Es un homenaje a la relación maestro-alumna, y perdón que hable en primera persona, pero yo estudié en la Universidad Nacional y bueno, maestros y alumnos, porque aquí hay varios alumnos también de Álvaro en la Universidad Nacional en Bogotá. Han hecho escuela, fueron profesores ambos de la Universidad Nacional y, por ejemplo, yo como arquitecta, que cada vez que digo que mi formación es en arquitectura, mis estudiantes todavía se sorprenden. Como arquitecta en mi facultad tuve el honor y el privilegio de ser alumna de Alberto, que nos inculcó muchísimo la relación con las artes, con la literatura, y que me ayudó desde siempre a defender, digamos, mi postura y mi vínculo muy estrecho con el arte desde mi formación de pregrado. Entonces, perdón que me refiera a la primera persona, pero lo debo decir porque en esa medida este conversatorio para mí es también muy importante, ¿cierto?
y porque conozco de primera mano, siendo manizaleña, lo que ha sido el impacto de la labor como gestor, como curador, como profesor de Alberto en Manizales. Y entonces también es un homenaje a la relación entre arquitectura y arte, porque ambos se formaron como arquitectos, pero construyeron toda una relación y toda una trayectoria profesional en la historia del arte, en la curaduría, en la gestión, etcétera, etcétera. Voy a leer brevemente sus perfiles. Alberto Moreno Armella es arquitecto y curador, nacido en Barranquilla, se formó como arquitecto en la Universidad del Atlántico y posteriormente realizó una maestría en estudios sociales y urbanos en los Países Bajos. Inició su trayectoria profesional en el Instituto de Crédito Territorial en Bogotá y más adelante se vinculó a la Universidad Nacional, sede Manizales, donde se desempeñó como docente y director de la Oficina de Divulgación Cultural. Desde allí impulsó una activa agenda de exposiciones de arte en la Torre de Estancias. Fue el gestor, fundador y principal impulsor del Museo de Arte de Caldas, institución de la que continúa siendo su curador. Su labor ha sido clave para el fortalecimiento de la escena artística en el eje cafetero, articulando curaduría, educación y gestión cultural de manera sostenida. Álvaro Medina, historiador y crítico de arte, curador independiente y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. En 1974 y 75 fue el crítico de arte de la Radio Nacional de Colombia. Del 98 al 2001 fue el curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde realizó exposiciones memorables como Colombia en el umbral de la modernidad y Arte y Violencia en Colombia desde 1948. Es el curador de El Arte Plural de América Latina 1910-1950 en las salas de la colección permanente del Banco de la República. Medina es autor de 9 libros, entre los que cabe destacar Procesos del Arte en Colombia, un clásico, un hito de la historia del arte en Colombia, El Arte Colombiano de los años 20 y 30, Poéticas Visuales del Caribe Colombiano, y en 1994 recibió el Premio Nacional de Historia otorgado por Colcultura. Como ven, estamos ante dos tremendos profesionales con una trayectoria muy, muy importante que han hecho aportes además desde como muchos frentes. Y como les decía, pues es muy interesante este regreso de ambos, este reencuentro en Barranquilla. Y yo con este gran reto, pues, de conversar con ellos. Vamos a arrancar por el origen y formación y por Barranquilla como su punto de partida. Les quiero preguntar qué recuerdos guardan de sus años de formación en Barranquilla y en la Universidad del Atlántico. Quisiera, pues yo creo que aquí todos tenemos mucho interés por escucharlos y por saber, por ejemplo, qué profesores, artistas y experiencias locales fueron claves en ese momento de formación en Barranquilla. No sé quién quiere arrancar. Bueno, gracias Isabel por esa presentación tan emocionante. Es verdad que Alberto y yo no coincidíamos en Barranquilla hacía 60 y tantos años. Nos hemos visto en Bogotá, en Manizales, en muchas partes, pero no en Barranquilla. En segundo lugar, ya que Isabel tenemos la suerte de tenerla en Barranquilla, yo quiero resaltar y hacerles ver a ustedes algo que es muy importante. Se intercambiaron. Un barranquillero se fue a Manizales a hacer una labor de gestión cultural muy importante. He estado muchas veces en Manizales, por supuesto, invitado por Alberto y el Museo de Arte de Caldas a dictar conferencias, etcétera, etcétera. Y me consta que Alberto ha sido el alma de esa actividad en artes plásticas que se produce en el eje cafetero. Pero tenemos a Isabel, que es de Manizales y que fue discípula de Alberto, que llega primero a Cartagena, trabaja allá en las universidades, está varios años en Cartagena y termina en Barranquilla. Entonces me parece increíble ese intercambio que ha habido de una región a otra. Tú estás haciendo en Barranquilla lo que Alberto hace en Manizales. Y hay que darte las gracias a ti. Bueno, en relación con esa primera pregunta,
Alberto y yo nos conocimos en febrero del año 61, porque nos conocimos en la Universidad del Atlántico. Alberto estudió en el CODEVA, Colegio de Barranquilla para Varones. Yo estudié en el Colegio Viti. Y nos conocimos y desde el principio, aunque vivíamos en el mismo barrio y no nos conocíamos, establecimos una gran amistad. Ustedes saben que uno llega como primíparo a la universidad, ¿no? Y es un ambiente un poco distinto al del colegio, ¿no? En bachillerato. Y comenzar a ser amigos no es tan fácil, pero en este caso no fue difícil. Rápidamente nos identificamos en algunas cosas, simplemente en las conversaciones, e incluso yo diría en las preguntas que se hacían en clase. Y entonces yo comienzo a sentir con quienes, por el tipo de preguntas que hacían y los temas que les interesaba, podían ser mis amigos. Y efectivamente, nosotros estudiamos arquitectura, pero con un gran interés en las artes plásticas. Ahora bien, y no me quiero extender porque Alberto tiene que hablar, pero tú haces la pregunta en el sentido de qué profesores también nos influyeron o nos impresionaron. Yo voy a mencionar dos y Alberto se encargará de hablar de ellos, ¿no? Que fueron Ricardo González Ripoll y Manuel de Andrés. Y tal vez, y Alberto toma la palabra ahora, ¿por qué yo los recuerdo a ellos? Porque eran los profesores que realmente también se interesaban en las artes plásticas. En los talleres en arquitectura es una formación de tipo entre académico y estético, pero sobre todo estético. Por supuesto que el profesor que dirige el taller, la manera como habla y el énfasis que le pone en ciertas áreas de la actividad arquitectónica que cubre muchos aspectos. Hay aspectos puramente técnicos, constructivos, etcétera, etcétera. Pero ellos eran los profesores que nos hacían ver que la arquitectura es un arte. Bueno, buenas tardes. Doy las gracias por su presencia. Les cuento que es la primera vez que yo participo en un conversatorio de esta calidad. Nunca he estado cerca de eso, pero mi compañero Álvaro sí es doctor en eso. Lo que él decía sobre este par de profesores, Manuel de Andrés y Ricardo González Ripoll, eran los dos profesores que nosotros teníamos que estaban muy imbuidos y muy cerca del desarrollo de las artes en Barranquilla y en Colombia, ¿no? Obviamente. Hay una cosa interesante en relación con eso. Nosotros entramos a primer año de arquitectura en 1961 o 60, no recuerdo exactamente. Y Álvaro y yo empezamos a compartir muchos parecidos, ¿no? En cuanto al arte, las conversaciones, etcétera. Pero además, Álvaro cuenta, hay un libro que fue muy famoso hace unos años que se llamaba Conversaciones con el Fantasma. Un libro que se trataba de una entrevista muy larga con muchas personas interesadas en cuestiones de arte, historia, etcétera, que se trataba de la vida, o sobre la vida, de un gran promotor de las artes, incluyendo las 3 o 4 bienales de arte que se desarrollaron en Colombia, en Medellín, que era, Álvaro recuerdo, Estrada, era el apellido, ¿verdad? Estrada. Y el sobrino escribió un libro y entrevista a muchas personas interesadas en los problemas del arte, y uno de los que estuvo interesado fue Álvaro. Y Álvaro cuenta allí exactamente cómo fue que nos conocimos y cuenta exactamente cómo fue que visitamos uno de los sitios más importantes y significativos para él y para mí y para muchas otras personas en Barranquilla, que era la cueva. Para nosotros, cuando la gente piensa que nosotros nos formamos por fuera, yo en Bogotá, Álvaro en Nueva York, etcétera, están equivocados. Nosotros nos formamos en Barranquilla. Claro. Eso nunca lo hemos ocultado, nunca, al contrario, hacemos como un cierto homenaje y una cierta gratitud, porque nos sentimos orgullosos de haber estado en semejante grupo, de semejante sitio, y en esa época, ¿sí? Cuando prácticamente los jóvenes no se acercaban
a sitios como la cueva, nos acercaba, éramos los dos y tal vez uno más, de pronto mi hermano, pero no eran justamente ese lugar que frecuentaron los jóvenes. Allí obviamente conocimos a grandes personajes como Alejandro Obregón, Florano Zamora, y a Alfonso Fuenmayor, a todos estos grandes personajes que frecuentaban la cueva y para nosotros los admirábamos, ¿sí? Los miramos desde la distancia, los miramos con mucho aprecio, con mucha como amistad, porque los conocíamos a ellos por los periódicos. Sabíamos quiénes, pero no los habíamos visto nunca. Pero ver esos personajes ya en la cueva, en su yeré, como se dice normalmente, para nosotros era pues, un orgullo y una enseñanza más. Yo creo que nos sentíamos inclusive mejores que los otros alumnos compañeros nuestros, porque nosotros íbamos a la cueva. Claro que nos tomábamos nuestros sifones también. Había un detalle curioso. En la cueva, Bañe, que era el barman de la cueva, debió ser por instrucciones de Vilar, el dueño. A nosotros, como éramos los jóvenes de la cueva, no nos vendían tragos fuertes, sino cerveza. Nos daban sifones, era lo que nos daban. Pero de todas maneras el efecto se sentía, ¿no? Y lo pasábamos muy bien. Este par de profesores nuestros, Manuel de Andrés y Ricardo González Ripoll, fueron nuestros profesores, y yo creo que fueron los insignias, ¿no? Manuelito de Andrés, Manuel de Andrés también, indudablemente, Manuel y Ricardo. Los más cercanos a nosotros, por la razón de que nosotros teníamos mucho interés en los problemas del arte y conocimiento del arte, y estos eran los dos profesores que pertenecían al centro artístico, participaban en las grandes discusiones sobre la fundación del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Es decir, estábamos cerca, íbamos al mismo cineclub, todas estas cosas así. Entonces eso nos acercaba mucho. Este par de profesores, para mí, en mi opinión, y para Álvaro también, lo increíble es que en el caso de Álvaro, Manuelito de Andrés era el más próximo a Álvaro. Y Ricardo González era el más próximo a mí. ¿Sí? Y no sé, eso permitió que nosotros tuviéramos una relación, una aproximación inclusive a la arquitectura a través de las artes. Nos interesamos por encima de muchas otras personas que estaban allí. ¿Sí? No sé qué otra. No, maravilloso esos recuerdos y además muy cercanos los vínculos. En la exposición está mostrada una línea de tiempo de la historia del museo, ¿no? Y justamente Manuel de Andrés y Ricardo González Ripoll tuvieron un papel fundamental en la fundación de este museo, ¿no? Es muy interesante la cercanía, pues primero el papel de la universidad pública, ¿cierto? Y por otro lado, la cercanía que había en ese periodo entre artistas y arquitectos, que después se va a fortalecer mucho en los años 70, ¿no? Y había como muchos vínculos que Álvaro pues vivenció de manera muy fuerte también entre los estudiantes de arte y arquitectura, muchas relaciones, y esas relaciones personales e intelectuales pues marcaron indudablemente sus carreras, que recuerdan también como de esa cercanía, de esos intercambios, Álvaro, entre arquitectos, por ejemplo, ya después cuando empieza la página cultural en el diario del Caribe, donde están vinculados pues artistas, Delfina Bernal, Álvaro Erazo, pero ahí estabas tú como arquitecto y como toda esa configuración de esas relaciones intelectuales entre artistas y arquitectos. No sé si quisieras decir más sobre eso y sobre cómo eso surge de la cueva, cómo Obregón pues para todos ustedes tuvo ahí un impacto también muy importante, siempre lo mencionan y lo recuerdan, pero también cómo eso se siguió consolidando en esas relaciones entre las facultades. Bueno, hay un aspecto que hay que considerar muy importante, y es que cuando surgen las vanguardias artísticas hace 100 y pico de años, ¿no? Desde el principio, desde el punto de vista teórico, hay un enlace muy fuerte entre arte y arquitectura. Y ese enlace muy fuerte tiene nombre propio. Pensé que se había desconectado. Tiene nombre propio, que es la Bauhaus, la escuela de arquitectura y diseño más importante del siglo XX.
que impactó todo. Es decir, uno ve una nevera o ve simplemente un aviso comercial o ve un gran edificio y tiene influencia de la Bauhaus, ¿no? Y en la Bauhaus, los teóricos más importantes, menciono simplemente, por ejemplo, a Kandinsky, escribieron libros en los que establecían ese puente estético que puede haber entre una pintura y un edificio, o entre simplemente una silla y una escultura, ¿no? Entonces, esa es la formación que nosotros recibimos, y yo quiero recordar aquí que los arquitectos interesados en arte fueron numerosos en Colombia. Por ejemplo, el Churi Martínez, ¿no? O, ahora se me fue el nombre, Rogelio Salmona. Aunque Rogelio no se interesaba tanto en la arquitectura, él era un poquito a veces despectivo, pero en su práctica sí había una gran relación, ¿no? Bueno, en fin, se me olvidan nombres. En todo ese grupo de arquitectos, en otras ciudades, también hay ese vínculo, que se refuerza en el hecho de que, por ejemplo, en Bogotá, muchos de ellos participan también en la fundación del Museo de Arte Moderno de Bogotá, ¿no? Entonces, digamos, es un ambiente de época que nosotros, como los pelados de ese momento, simples estudiantes, recibimos las enseñanzas de esos maestros, o los leemos, o estamos enterados, los conocemos. Tú trabajaste con el Churi Martínez en Bogotá, ¿no? Uno de los grandes arquitectos realmente de la historia de la arquitectura en Colombia. Entonces, todo eso conforma el ambiente que explica por qué nosotros nos interesamos tanto en el arte, y en el caso de Alberto, que tú te dedicaste a la docencia en la Universidad Nacional en Manizales y fuiste profesor de taller, ¿no? ¿Por qué en determinado momento se produce un giro que es curioso? Es un giro que resumo brevemente porque estoy tratando de hacer memoria, pero por ejemplo, Santiago García, director de teatro. La formación de Santiago fue arquitectura en la Universidad Nacional. No terminó estudios, pero él estudió varios años de arquitectura y finalmente se dedicó al teatro. O por ejemplo, ¿quién más? Eduardo Ramírez Villamizar, el escultor, que aquí ahora hay en exhibición una escultura de Eduardo Ramírez, ¿no? Eduardo Ramírez Villamizar estudió arquitectura, abandonó la arquitectura y se dedicó primero a la pintura y luego a la escultura, ¿no? Eduardo Hernández, Álvaro Barrios. Eduardo Hernández, Álvaro Barrios. Bueno, Erazo. Álvaro Erazo. Bueno, en fin. Entonces, es un fenómeno de época que a mí me da la impresión que ha cesado un poco, porque los programas de arquitectura, los programas curriculares, también han tenido un giro y ya no le dan tanto énfasis a ese aspecto estético que fue, digamos, el legado de la Bauhaus, ¿no? En fin, creo que con eso por ahora. ¿Deseas decir algo sobre esa relación con Obregón, por ejemplo, que tú tienes varias historias en Barranquilla, siendo tú estudiante de arquitectura? ¿Quisieras contar algo de eso? Contaré una anécdota interesante. Yo terminé arquitectura en 1965 o 66. Mi gran compañero durante todos esos 5 años o 6 años de estudio fue Álvaro. Sí, ambos compartíamos el taller, el nuestro ya de estudiante en el taller nuestro, éramos los dos. ¿Sí? Hay una cosa muy interesante que sucede cuando llegamos al último año y al último proyecto que teníamos que entregar para entrar al año de tesis, no de tesis, pues eso no era tesis, sino de proyectos de grado, ¿sí? Y estábamos trabajándolo juntos, como los 5 años anteriores. De pronto yo escucho un ruido muy fuerte sobre la mesa de dibujo. Y era el señor Medina, que se da la vuelta y me dice: yo no soy arquitecto, yo soy escritor y no voy a terminar y no voy a entregar el proyecto. Y se sostuvo, porque ni terminó el trabajo que estábamos haciendo, ni entregó proyecto nunca, ni quiso graduarse de arquitecto
a pesar de insistencia que le hizo familiares, amigos, mucha gente termina, no te falta sino como un mes de academia, ¿sí? Y no quiso terminar. Yo soy escritor y ahí lo tienen, ¿sí? Escritor, importante. Mi relación con Fernando Martínez, el arquitecto, con el que tuve el honor de estar en el taller, se produjo de un encuentro en la cueva, precisamente. El Mono Martínez en esa época estaba construyendo su edificio de la Caja Agraria. Y el Mono Martínez tenía que venir a Barranquilla periódicamente, como todos los arquitectos y en todos los casos de obra, a darle una vuelta a la obra, vigilar el control del desarrollo del proyecto. Y obviamente Fernando Martínez y Álvaro Cepeda y Obregón se conocían de antemano, ¿sí? Entonces ellos ya se conocían. Entonces para nosotros que éramos estudiantes de arquitectura, nos parecía interesante. Pues el Mono cuando venía a Barranquilla iba a la cueva, ¿sí? Él iba a la cueva y se encontraba con sus viejos amigos, Obregón, entre otras cosas porque el Mono ya había impuesto que Obregón hiciera un mural para la Caja Agraria. No sé si ese mural se hizo. Claro, ahí está. Bueno, él viene de esa época. Exacto, bueno. Entonces el hecho es que en ese conocimiento ya nosotros íbamos a la cueva y estando en la cueva al lado del Mono Martínez, de Ricardo González Ripoll y de Álvaro Cepeda Zamudio, en el caso mío, Álvaro Cepeda le dice algo así al Mono Martínez: este es alumno mío en la Universidad del Atlántico. Y Álvaro Cepeda le dice: ¿por qué no te lo llevas a Bogotá? Y en efecto, mi llegada a Bogotá fue prácticamente por él, a pesar de que hay una cruz allí con una beca que yo me había ganado por él. Beca que rechacé, ¿verdad? Pero de ahí viene mi primer encuentro con todos estos personajes de la cueva. Obregón es un personaje impresionante, todos eran impresionantes, todos. Yo creo que mejor gente no hemos conocido, ni Álvaro ni yo. Nosotros nos formamos ahí es nuestro punto de formación. Ahí empezamos a hacer muchas cosas. Álvaro escribir, Álvaro ya tenía sus primeros pinitos de la literatura. Ya estaba publicando cuentos en el suplemento literario del Tiempo que dirigía un periodista de Aracataca, Gonzalo González, GOC, ¿sí? Y lo empieza a publicar con los cuentos de Álvaro. Así que la historia viene de tiempo atrás. Cuando nosotros llegamos luego a Bogotá, ya nosotros veníamos formados, súper formados. Y mucha gente quería ganarse ese cuento con Bogotá, ¿cierto? Mucha gente se formaron en Bogotá, ¿se acuerdan? Y no, nos formamos aquí, en Barranquilla, y alrededor de todas esas personas, y del ambiente de Barranquilla, y de la gente, y el carácter de la gente de Barranquilla. Eso es excepcional, ¿no? Pero entonces pasábamos muy bien y, en fin, Bueno, en relación con la anécdota que Alberto cuenta, de que no tiré la toalla, sino que simplemente la recogí. La verdad es una cosa, a los 14 o 15 años yo quería ser escritor. Y entonces, como ocurre en todas las familias, le dicen a uno: no, en la literatura te mueres de hambre, ¿no? Y entonces decidí estudiar algo que me pareció afín desde el punto de vista estético, y era la arquitectura. En parte porque una de mis hermanas mayores estudió arquitectura en la Universidad del Atlántico, y cuando yo estaba como en quinto de bachillerato, ¿no? Como era buen dibujante, mi hermana entonces me ponía a mí a ayudarla a dibujar los proyectos. Entonces, cuando yo llego a la universidad, no es que fuera un gran dibujante, pero tenía cierta experiencia de manejar la regla T y las escuadras y el compás, ¿no? Pero mi obsesión era ser escritor, ¿no? Y tu anécdota me permite también hacer el enlace con la cueva, ¿no? Yo comienzo a publicar en los periódicos de Bogotá cuando tenía 19 años, ¿no?
Y, por supuesto, en ese interés en la literatura, me lleva a mí a leer los escritores contemporáneos. ¿Quiénes eran los contemporáneos? No los voy a nombrar a todos, pero resulta que yo que comienzo mi investigación intuitivamente, porque yo no estudié literatura, no, sino simplemente a través de suplementos e informándose sobre la actualidad, los libros que salían, yo comienzo a indagar y a leer. Y entonces yo me encuentro con dos personajes viviendo yo en Bogotá, ¿no? Porque yo mi primer año de estudios lo hice en la Universidad Nacional de Arquitectura, ¿no? Y se produjo una huelga tan larga únicamente de la Facultad de Arquitectura, que cuando regresé a Barranquilla en el año 60, yo terminé el bachillerato en el 59, en el 60, en diciembre, mi papá me dijo, no, tú no vas a estar de vago en Bogotá dando vueltas por las calles, te quedas en Barranquilla. Y entonces entré a la Universidad del Atlántico, que tenía el requisito que había que, hacer el primer año en la facultad. Yo dije, no, pero ya yo te hice un año. Entró al segundo año, no, tiene que comenzar en el primer año. Entonces repetí el primer año. En ese interés que yo tenía en la literatura, viviendo en Bogotá, indagando aquí, indagando allá, yo me encuentro con el conocimiento de dos personajes que son claves: Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Samud. Ambos vinculados a Barranquilla. El uno barranquillero, el otro sabemos de Aracataca, pero ligado al grupo de Barranquilla, etcétera, etcétera. Y entonces yo siento un gran orgullo de que muchos comentaristas y críticos decían los dos escritores más destacados de Colombia jóvenes, porque en ese momento eran muy jóvenes, son de la costa. Entonces yo comienzo a leerlos, a indagar, regreso a Barranquilla por la circunstancia que les acabo de decir, que mi papá dice, no vas a Bogotá, no vas a estar allá en esas huelgas interminables, ¿no? Cosa que después me tocó como profesor, ¿no? En la misma Universidad Nacional, huelgas interminables. Y entonces, llego acá y en ese interés que yo tenía en García Márquez, que ya no vivía en Barranquilla, pero sí en Álvaro Cepeda, descubro la cueva. Ahora, yo vivía a 3 cuadras de la cueva, en el barrio Boston, a media cuadra de la bomba de gasolina de Carlos Diepa, ¿no? Alberto vivía a 6 cuadras, pero hacia el otro lado, ¿no? Nos conocemos en la universidad. Yo había ido la primera vez a la cueva, yo calculo que más o menos octubre o noviembre del año 59, cuando terminé el bachillerato. Porque mi cuñado, casado con mi hermana, que había estudiado arquitectura, iba a la cueva. Y entonces, con motivo de que ya yo terminaba el bachillerato y era grande, ¿no? Y entonces me quería hacer un homenaje, me lleva a la cueva, ¿no? Entonces, yo llego a la cueva y me sorprendo de ver la colección de obras modernas que había, ¿no? Pero en fin, me voy a Bogotá, regreso y nuestra frecuencia de la cueva comienza más o menos en diciembre del año 60, cuando terminamos el primer año en la Universidad del Atlántico, ¿no? Y entonces ya vamos a entrar en vacaciones, habíamos trabajado juntos, yo trabajaba en la casa de Alberto, nuestras casas estaban más o menos a unas 8 cuadras de distancia, cuadras cortas más bien. Teníamos las mesas de trabajo la una al lado de la otra. Terminamos y entonces a mí se me ocurre decirle a Alberto, vamos a la cueva. Entonces vamos a la cueva y a celebrar que comenzábamos las vacaciones. Ahora bien, Alberto, su hermano José Antonio, que le sigue, Alberto era el mayor de una familia de 4 hijos, ¿no? Que todos son mis hermanos, de verdad, son mis hermanos, ¿no? José Antonio entró a trabajar con Álvaro Cepeda en Diario del Caribe. Era el encargado de los cables internacionales y de cierto tipo de noticias, yo recuerdo. Llegó a ser el asistente de Álvaro Cepeda, ¿no? Entonces, todo eso conforma un mundo muy especial. Quiero nombrar aquí 2 compañeros más de la Facultad de Arquitectura que iban con nosotros a la cueva, que eran Noel Cruz, estudiante de arquitectura y poeta,
A Ariel Castillo, en alguna ocasión hablando con él, me decía que le parecía un gran poeta porque se conocieron estudiando con el profesor Asa inglés, ¿no? Noel Cruz y Aristides Charles. Los cuatro éramos compañeros de arquitectura en el mismo curso prácticamente. En algunos talleres quedábamos separados, pero había muchas clases que eran en grupo, en conjunto. Y entonces comenzamos a ir a la cueva. Entonces la motivación mía era doble. Por un lado, la literatura, y bastante que conversé con Álvaro Cepeda sobre muchas cosas de la literatura del momento, y algunos consejos me dio y también un par de regaños. Y el otro gran personaje que nos encontramos, que estaba, por supuesto, dentro del rango del interés personal individual nuestro, Alejandro Obregón. Yo no he conocido, y eso lo he dicho ya en varias ocasiones, una persona más generosa que Alejandro Obregón. En todos los sentidos era un tipo formidable como amigo, preocupado de cualquier cosa con un estudiante, con el otro, la necesidad que podía tener una persona u otra, ayudar a echar para adelante, etcétera. Ese era Alejandro Obregón, ¿no? Y yo lo recuerdo una vez en la cueva, en la época, estamos hablando años 61, 62, 63, 64, más o menos esos 4 años que fueron los intensos. Hay que recordar una cosa, los libros de arte que nos interesaban mucho y los buscábamos, ¿no? No abundaban, por cierto, como ahora, pero esos libros de arte eran en blanco y negro. Blanco y negro. Los libros a color eran carísimos y los colores eran muy malos. Al punto de que hay una frase célebre de Picasso que decía, yo veo mejor los colores en blanco y negro que en los libros a color. Porque los colores resultaban falsos. Un azul no era el azul verdaderamente que podía tener un cuadro y el rojo no era el rojo verdaderamente, ¿no? Entonces yo recuerdo una vez a Alejandro Obregón hablando de Matisse, ¿no? Y es que lo tengo muy presente porque fue una gran lección. Decía, me explicaba cómo eran los colores de Matisse, ¿no? Que yo nunca los había visto porque había visto Matisse en blanco y negro. Y me dio una lección tan formidable que yo vi los colores de Matisse, ¿no? Me decía, es que pone unos rosados así al lado de unos azules. Y como Alejandro era vehemente hablando, ¿no? Tenía una vehemencia, una cosa así que se comunicaba muy bien. Entonces, a mí me quedó claro cómo eran los colores de Matisse. Dicho esto, y te paso la palabra a ti, yo quiero agregar una cosa más porque también lo he dicho y repetido muchas veces, ¿no? En la universidad, por lo menos en mi experiencia y la de algunos de mis amigos, uno aprende tanto en la cafetería de la universidad como en las clases. De verdad. Uno sale de una clase, se iba a la cafetería, pedía un tinto, no sé cuándo, y conversaba con los amigos, a veces con un profesor que se sentaba con uno. Y de pronto esas conversaciones de media hora, 40 minutos, mientras llegaba a la otra clase o lo que fuera, resultaban tan aleccionadoras como lo que uno podía aprender en el salón de clases. Y en ese sentido lo menciono porque creo que en la cueva recibimos muchas clases de estos grandes amigos nuestros. Bueno, y qué bueno que lo digas, porque en la Facultad de Bellas Artes llevamos fragmentados un buen tiempo. El lunes ya vamos a recibir la sede y muy bueno que lo digas, que sea un recorderis para todos nosotros, para la ciudad, para todos, de verdad, lo importante que son las facultades y esos espacios que son, pues, vitales, ¿no? De encuentro, no solo las aulas de clases, sino todo lo que sucede alrededor. Bueno, dijeron cosas maravillosas, todos esos vínculos, ¿no? Muy probablemente el Mono Martínez estuvo en esos años porque a él lo invitaban a ser jurado en los salones interamericanos. Hoy que visitamos Entipensantes con ellos, recordaban que ellos estuvieron ahí en esos salones, vieron el Botero, por ejemplo, me contaban, no lo veíamos desde que fue exhibido en el 60, en Barranquilla, en esos salones que decían ustedes también, los ayudamos a colgar, estuvimos ahí en esas inauguraciones. Entonces, qué maravilla
porque es también darle perspectiva histórica, ¿no? Con la trayectoria de estos dos grandes, perspectiva histórica al movimiento cultural, artístico tan importante en esta ciudad, ¿cierto? Y recordar pues que aquí tenemos que tener siempre una perspectiva histórica para pensarnos también en el presente y el futuro. Lo que decía Álvaro es muy importante, la importancia de esos escritores en ese momento y el orgullo que te producía que fueran tan importantes los costeños en ese momento. De hecho, ahora no estoy segura si 61 o 63, uno de esos 2 años, el premio ESO, que se lo gana Gabriel García Márquez, pero los 3 finalistas fueron Héctor Rojas Erazo, Manuel Zapata Olivella y Gabriel García Márquez. Es decir, ese es un momento de verdad muy culmen que se concreta también con todo el movimiento pictórico que estaba muy vivo en la región. Entre Cartagena y Barranquilla estaban pasando cosas muy importantes, entre otras están creando esos museos que son pioneros en Colombia, estos 2 museos de arte moderno. Y pues ustedes ahí como en el medio de todo esto, es una cosa maravillosa, sí, poderlo recordar de la mano de ustedes y en primera persona también con esas anécdotas. Por otro lado, entonces quisiera que pasáramos a su salida de Barranquilla, hacia Bogotá en el caso de Alberto y hacia Nueva York en ese entonces. ¿Cómo fue esa salida? Y digamos, porque eso también está acompañado de irse labrando pues como un futuro y una trayectoria profesional. Ya nos adelantaron a Álvaro renuncia, ¿no? Como a ser arquitecto, yo quiero ser escritor, pero cómo es ese arranque, esa cercanía que ya tenías pues con artistas, etcétera, cómo eso va derivando en un interés por las artes, cómo es esa salida de Barranquilla. Bueno, ya que me cedes la palabra. Las feministas siempre nos quejamos que cuando se habla de las mujeres artistas, muchas veces dice, es que ella es la esposa de fulano, ¿no? O las mujeres escritoras, la esposa de sutano. Pues aquí yo voy a voltear la pelota, porque estos hombres tuvieron en ese momento también una cercanía amorosa con mujeres artistas muy importantes, y no lo digo como un chisme, ni mucho menos, sino como una muestra más, digamos, esa articulación con ese mundo del arte y cómo eso también implicó cosas y decisiones en sus trayectorias, ¿no? Ya sé lo que quieres que cuente. Entonces, sí, 25 años tengo yo en ese momento, Álvaro, uno menos que yo. Yo tengo una beca Fulbright terminando los estudios y estamos haciendo viajes a Bogotá, permanentemente convocados por la Fundación Fulbright para darnos instrucciones sobre la beca que nos van a dar. Hay un momento en que nos llaman a Bogotá nuevamente, me remiten los pasajes, Fulbright excelente, nos mandan los pasajes, me mandan los pasajes para ir a Bogotá a recibir como las últimas instrucciones para disfrutar de la beca Fulbright. Viajo a Bogotá, asisto a las charlas que nos ofrecen los miembros de la Fulbright y ya el día siguiente yo tengo que regresar a Barranquilla. Esa noche mi hermano José Antonio, que ya lo nombró Álvaro, era amigo de una artista que fue muy conocida, que se llamaba Beatriz Daza, nombrada de paso en el libro de Santa María. Habían tres mujeres muy amigas, las brujas, le conocí. Marta Traba, Elisa Bursi y Beatriz Daza. Las 3 se reunían con mucha frecuencia porque eran amigas, ¿sí? Y compartían muchos intereses. Ese día que yo voy a asistir a las instrucciones famosas de la Fulbright, ya terminan, mi hermano le ha contado a Beatriz Daza, le ha contado que su hermano se ganó una beca y que mañana se va para Barranquilla a preparar para su viaje a Nueva York o donde fuera, con la Fulbright. Porque entonces no le organizamos una fiestecita esta noche en mi casa, dice Beatriz Daza, ¿sí? Y en efecto, asisto al apartamento, a la casa de Beatriz con mi hermano y ya estaban los invitados, ahí estaba Fari Buitrago, Santiago García,
y otras personalidades más del mundo del arte, todo, ¿sí? Y a mí me toca, no me toca, sino que simplemente yo me siento en la mesita de comedor de Beatriz, y Beatriz del otro lado mío, y empezamos a hablar y nos pusimos a hablar toda la noche. No bailábamos, los otros sí bailaban, nosotros en cambio conversábamos. Y al filo de la noche, 1 de la mañana, algo así, Beatriz, hasta después de una conversación que hemos tenido, me dice, ¿y tú te quedarías a vivir conmigo? Y yo le dije, ya. ¿Te quedarías a dormir esta noche aquí? Ya. Y ese fue mi comienzo con Beatriz. Así comenzamos a tener una relación muy bella, fue muy corta porque ella muere en un accidente que narra un poquito en el libro de los nombres de Felisa. Alcanzamos a tener 3 años de buena relación, de una relación muy bonita. Y eso hace que yo me quede en Bogotá. Coincide con el cuento que regresando a Barranquilla, el encuentro con el Mono Martínez fue en la cueva precisamente, que Álvaro Cepeda le dice, ¿por qué no te llevas a este para Bogotá? Es donde el Mono me propone a mí irme a trabajar a su oficina, y yo voy a trabajar a la oficina del Mono. Entonces, ahí viene mi relación. Beatriz Daza, el Mono Martínez, y por esos 2 personajes yo me quedo a vivir en Bogotá y a trabajar. No volví. Yo tenía que haber ido el día. Sí. Simplemente no fui a reclamar nada. No fui. Me perdí, no volví. No tengo nada que ir a hacer por allá. Sí. Eso fue exactamente la forma como yo salí y me quedé en Bogotá, trabajando en la oficina del Mono Martínez. Pasan unos años, la oficina del Mono se empieza como a deteriorar un poquito. Hay un proyecto muy importante en el que yo participé y que es muy importante en la historia de la arquitectura colombiana, que fue el diseño de la ciudad universitaria de Cali, de la Santiago. Éramos 3 los arquitectos de la oficina del Mono Martínez, 3 y el Mono Martínez, que era el director de la orquesta, ¿no? Pero éramos Guillermo Bermúdez, Pechi Sotomayor y yo. Éramos los 3 arquitectos que trabajamos. Y el proyecto de Cali se repartió entre los 3. A mí me tocó la parte de administrativa, la parte del teatro. El Mono, Guillermo Bermúdez, el edificio administrativo, y el Pechi Sotomayor le tocó la Facultad de Arte y de Arquitectura. Los 3 edificios estaban pegados. Si no era uno de allá, entonces no. Los 3 edificios, en el edificio del centro era el administrativo, el de la izquierda era el teatro, el auditorio, y el de la derecha era la Facultad de Arquitectura y Arte. A mí me tocó el auditorio. Por eso lo digo con orgullo. El auditorio de la Universidad del Valle lo diseñé yo. Bueno, luego, obviamente el que aparece es el Mono Martínez, pues. Obviamente era el Mono, ¿no? En los planos aparece el Mono Martínez, porque lo hizo para allá, chiquitico, aparecen los 3 que trabajábamos. Sí, es cierto. Uno de los 3 era una mujer. Era una mujer. Sí, que era apellido Acevedo, si mal no recuerdo, pero no importa. Y el Pechi Sotomayor y yo éramos los 3. No sé por qué estoy contando esto. Estás contando porque te preguntaron. Bueno, volvamos a la cueva para responder la pregunta que tú has hecho. ¿Cómo salimos de Barranquilla? En la cueva, en esa relación que establecemos ahí de amistad y de tertulias, que no eran tertulias al estilo bogotano. Ha habido un gran equívoco, pienso yo, en relación con el ambiente que se respiraba en la cueva, porque yo que estuve en el automático, ¿no? Siendo un pelado, por supuesto, y viendo en las mesas vecinas esos personajes como León de Greiff o Jorge Salamea o Ignacio Gómez Jaramillo, etcétera, etcétera. Es cierto que el ambiente que se respiraba era más académico.
académico en el sentido rígido del término, y que los temas que ponían los desarrollaban y los debatían en un estilo un poco grandilocuente, porque alzaban la voz, y uno podía estar, que era un pelado, ¿no? Yo tenía 19, 20 años, en la mesa del lado, y entonces escuchaba, claro, con gran admiración, ¿no? Pero en la cueva no era así. En primer lugar, aunque los costeños somos gritones, no se hablaba tan en voz alta. En segundo lugar, yo creo que se armaban pequeños grupos que en general eran en la barra, ¿no? Nosotros nos sentábamos en la barra, no en las mesas, en la L. A las mesas pasábamos cuando de pronto había algo así como privado que tratara, entonces, no, vamos allá a la mesa. Las mesas casi siempre estaban vacías, por cierto, ¿no? Entonces uno se podía ir a la mesa. Pero el resto era en la barra. Y en la barra, por no ser una mesa y no quedar así frente a frente, sino en una L, y en una L que el lado largo era cierta distancia, entonces lo que se producía era una comunicación con los vecinos que uno tenía al lado. Por ejemplo, la parte corta de la L cabíamos tres, ¿no? Sí, y Alejandro, ¿no? Álvaro prefería ponerse del otro lado. Sí. Bueno, entonces lo que se producía era una conversación así de 2, 3 personas en voz más bien baja, ¿no? Y sin grandilocuencia. Claro, nosotros estábamos como pelados, al fin y al cabo, en una actitud, yo diría, de aprendices, de escuchar a un maestro admirado como Alejandro Obregón o como Álvaro Cepeda, qué concepto podía tener ellos de X cosas que estaba pasando. Un libro que se acababa de publicar, o una exposición que se acababa de hacer, o, por ejemplo, un comentario de Marta Traba, que eran rigurosos todos los domingos, salía Marta Traba en su columna hablando de artes plásticas, ¿no? Entonces, ¿leíste el artículo del domingo de Marta? Sí, y se podía desatar una conversación. A raíz de eso, entonces, de ese encuentro con Alejandro Obregón, resulta que Alejandro lo nombran director de la Escuela de Bellas Artes, de la Universidad del Atlántico, ¿no? Cuando el rector era Fernández, Juan B. Fernández, ¿no? Entonces convence a Alejandro, porque Alejandro fue reticente a aceptar ese cargo, ¿no? Lo convenció finalmente de que aceptara ser el director de Bellas Artes. Entonces Alejandro asume el cargo, no estuvo sino un año, y en determinado momento, conversando, él me dice, yo ni recuerdo el tema, algo se evocó, y él me dijo, ¿por qué no vas a mi clase mañana? Y yo le dije, listo, voy a tu clase mañana, ¿no? Algo quería explicarme o mostrarme, o no recuerdo qué, la verdad es que no recuerdo qué. Entonces yo fui a la clase y conozco a Delfina Bernal. Y claro, al poco tiempo terminamos de novio y terminamos casados, y mi hija mayor es hija de Delfina e hija mía, ¿no? Entonces, nos casamos, y en determinado momento, dentro de esa cosa, hay que recordar también y poner cierto énfasis, porque a veces a mí me parece que es milagroso todo lo que ocurrió en la época, en el sentido de que Barranquilla era realmente una ciudad muy pobre, culturalmente. Yo diría que sigue siendo pobre. En Barranquilla no hay el impulso a la cultura que uno puede encontrar en otras ciudades de Colombia, para no hablar del mundo, por supuesto, ¿no? Y entonces, aquí las cosas se hacían con las manos. La fundación de este museo, impulsada por un grupo en el que, así recuerdo rápidamente, Álvaro Cepeda, Ricardo González Ripoll, Alejandro Obregón, etcétera, etcétera, ¿no? Guillermo Marín, Manuel de Andrés, bueno, en fin, fue la terquedad de esos señores, la voluntad y el empeño que le pusieron a ese amor que le tenían a la cultura. Porque de resto no teníamos una sociedad
que realmente se empeñara en cristalizar, materializar ese tipo de proyectos. Pero bueno, pelearon contra corriente y de cierta manera fracasaron. Digo de cierta manera porque aquí está el museo funcionando, ¿no? Pero el sueño que ellos tenían, y nosotros estuvimos, Alberto y yo, en el año 63, abril del 63, creo que a fines de abril, ¿no? Se pone la primera piedra ahí cerca de Bellas Artes. Fue en el parqueadero, sabes que yo no lo he visualizado en el parqueadero, sí, claro. Manuel de Andrés hace el proyecto y estaba la maqueta la pusieron ahí, recuerdo, ¿no? Y se hace la gran ceremonia de la primera piedra porque se iba a construir el museo, bla, 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 y se quedó en bla, 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 ¿no? Y el museo ya lo van a terminar ahora con otro proyecto, pero habría que ver si eso se cumple. Quiero ser optimista, ¿no? Se supone que el próximo año o a fines de este año se inaugura finalmente el museo en edificio propio, tardíamente. Si es que cantidades de ciudades más pequeñas de Colombia ya tienen museo hace años, ¿no? Es el colmo que Barranquilla no lo tenga. Pero bueno, no hagamos más críticas. Y simplemente hacer ver una cosa. El ambiente de la época es la voluntad férrea de unos cuantos personajes de gran personalidad, por suerte, ¿no? Y aquí estamos hoy. No sé si eso... Sí, claro, y aquí estamos todavía pedaleando y también haciendo ver esa perspectiva histórica, porque el museo también tiene que repensarse, abrirse a nuevos públicos. No solo un museo no solo es un edificio, seguimos como deseando que ese edificio, porque ese edificio de todas formas es necesario, pero el museo también tiene que, digamos, sabiendo que tiene esa larga historia, justamente pensar que es un museo que debe proyectarse a una ciudad más amplia, más abierta, más plural. Bueno, aquí sigue el museo y es como, de hecho yo escribí un artículo que se llama El eterno retorno de un museo imaginado, una y otra vez la primera piedra, y tiene que ver con eso, ¿no? Y cómo estos espacios son fundamentales justamente para pensar y pensarlo desde adentro, poner estos temas sobre la mesa, y esas críticas, claro que son. Y son el camino también, el camino, porque esto tiene que ser, digamos, pensamiento construido entre muchos, ¿no? Bueno, aquí toca acelerar porque, como ven, pues aquí podríamos pasar horas y horas, y todo lo que nos cuentan pues es súper interesante. Yo quisiera ahora hacerles una pregunta sobre porque también es muy interesante, ¿no? Miren, por un lado, la curiosidad de estos jóvenes en formación, por otro lado, la rebeldía, ¿cierto? El que se revela a la beca por amor al arte, por amor y arte. El que se revela a terminar una carrera que no lo identificaba. Entonces, como que ahí también hay una cosa interesante. Ustedes hicieron cierta resistencia a la academia, pero terminaron en la academia también. Un poco que nos cuenten su llegada a la Universidad Nacional y su labor como profesores y formadores de nuevas generaciones. Como les dije, yo fui alumna de Alberto, y yo en mi taller de urbanismo con Alberto se hablaba más de arte que de urbanismo, debo decirles la verdad. Además se hacía un viaje de estudio en ese momento a Roldanillo, fue posterior al terremoto de Armenia, trabajamos, bueno, eso fue un momento en el eje cafetero complejo, y recuerdo todas las noches en ese viaje de estudio que íbamos a hacer los levantamientos urbanos, etcétera. Todas las noches nos reuníamos en la plaza de Roldanillo y Alberto a hablarnos de arte, de literatura, y él siempre fue un gran impulsor. Además dirigía Extensión Cultural en la Nacional, entonces él hacía las exposiciones, o sea, realmente es como esa labor también de gestión, pero también de formación de nuevas generaciones. Entonces quisiera que ustedes, como también tu llegada a la Nacional y esa importante labor como formador de nuevos historiadores del arte, que para nosotros además pues son pioneros ellos, y no existía un pregrado en historia del arte. Hacerse historiador del arte, además en ciudades como Manizales, ¿no? Era una cosa muy rara que uno anhelara o pensara en hacerse historiador del arte. ¿Cómo ven ustedes esa labor de ustedes mismos
como profesores y formadores de nuevas generaciones, en tu caso historiadores del arte y curadores, que hay muchos, ¿no? Por aquí hay alumnos tuyos, que fueron muchos. Y bueno, Alberto, que nos cuente también un poquito de su llegada a Manizales, su labor ahí desde Extensión Cultural en la Nacional, etcétera. Bueno, en esa Barranquilla precaria que mencionaba antes, sin museo, sin una galería de arte, formarse era difícil. Quedaban los libros en blanco y negro, que quede claro, ¿no? Hay una cosa que explica también la gran amistad, la hermandad que pude establecer yo con Alberto. Alberto es un gran lector de literatura y es una de las cosas que nos acercó mucho, ¿no? Hablábamos de literatura, sí, podíamos hablar de artes plásticas, de arquitectura, de estética, etcétera, etcétera, pero también hablábamos en la cafetería y en su casa, porque su mamá terminó siendo para mí como una especie de mamá adoptiva, doña Emma Armela. De verdad, doña Emma, una señora que adoré toda mi vida. Esas conversaciones que podía ser sobre un libro, una novela, un cuento que había salido publicado en un suplemento, o sobre filosofía, etcétera, etcétera, explica también la gran amistad que nos unió para siempre, ¿no? Bien, en determinado momento ese interés en las artes, de cierta manera yo diría, estalla. ¿En qué sentido? Hay que ir a conocer el arte en el mundo. Ya yo me he casado con Delfina. Delfina, por supuesto, también tenía un gran interés en expandir su formación, ir a conocer los maestros, porque los maestros los conocíamos a través de libros en blanco y negro. Entonces, vámonos a Nueva York. Mi hermana, que había estudiado arquitectura, se había casado con un ingeniero formado en Estados Unidos, un ingeniero barranquillero, Rafael Bonfante, excelente persona. Y entonces Rafael regresa a Barranquilla una vez ha terminado de estudio. Ellos se conocían desde niños, ¿no? Bueno, restablecen una relación, se hacen novios, le proponen matrimonios, etcétera, etcétera. Y en determinado momento él dice, yo mejor me regreso a Estados Unidos, porque aquí como ingeniero me pagan muy mal. Ingeniero civil. Entonces la convence a ella y se van a Estados Unidos. En la época irse a Estados Unidos era fácil, ¿no? Muy, muy fácil, ¿no? Sobre todo en el caso de él, que había estudiado allá y tenía título universitario de Estados Unidos, etcétera, de manera que ya tenían 2 hijos, ¿no? 2 hijos pequeñitos, se van a Estados Unidos. Y eso produce un éxodo familiar. A veces yo decía sin necesidad, nosotros vivíamos bien, no como ricos, pero vivíamos bien, clase media común y corriente. Y comienza mi hermana a jalar que nos fuéramos para Estados Unidos, ¿no? Vénganse para acá, que acá la vida es esto, lo otro. Bueno, en fin. Convence a mi mamá de irse en unas vacaciones a Estados Unidos y mi mamá cuando regresa acá le dice a mi papá, nos vamos para Estados Unidos. Mi papá dice, no, mi papá tenía un taller de máquinas de oficina, ¿no? Un taller muy bien establecido, y yo creo que era el mecánico de máquinas de oficina mejor establecido de Barranquilla. Él trabajaba con todas las grandes empresas de Barranquilla. Cementos Caribe, Cerveza Águila, Unión Industrial, los bancos del Paseo Bolívar. Le hago la publicidad. Él les decía, sus máquinas nunca se dañan. Antes de que se dañan, yo paso por las oficinas y ajusto todo para que nunca se dañen. Y cumplía la palabra. Entonces mi papá le dice, no, que nos vamos a ir. No, mi mamá, las mujeres mandan. Entonces se van para Estados Unidos y se produce una coyuntura que entonces en determinado momento, por el interés en las artes, recalco eso, por el interés en las artes, Delfina y yo nos planteamos, pues vámonos. Dado que allá ya hay unos que están establecidos y que los mecanismos eran relativamente fáciles y que los que tenían residencia nos podían pedir, como se decía en la época, era el término que usaban, no es que nos podemos pedir hacer aquí la solicitud
porque, digamos, cónyuges, padre, madre y hermanos. Yo recuerdo en la época, eso un hermano podía pedir a otro hermano. Entonces, vámonos. Entonces es la razón por la cual yo termino en Estados Unidos, en Nueva York concretamente. Vivo casi 6 años y es lo que me permite a mí formarme como historiador, pero historiador autodidacta, ¿no? Yo me dedico de una manera absolutamente sistemática a ir a galerías de arte para estar al tanto del arte contemporáneo y a museos para estar al tanto de la historia del arte, pero de una manera sistemática, o sea, sábados y domingos, ese era el oficio. Y alternándose, porque como las galerías, en Manhattan en ese momento había 3 distritos de galerías y las exposiciones duraban más o menos 3 a 4 semanas, entonces era una vez ir al norte, ir a Midtown y después Downtown, ¿no? Y haciéndolo los sábados, ¿no? Entonces ya uno encontraba exposiciones nuevas. Lo más contemporáneo que se producía en el mundo, porque en ese momento Manhattan es la capital del arte contemporáneo a nivel mundial. Ya no lo es tanto. Y los domingos a los museos, a las grandes exposiciones en los museos. Yo me hago socio de prácticamente todos los museos porque eso me daba la posibilidad de recibir catálogos y recibir descuentos en la compra de libros en las librerías, ¿no? Y a leer catálogos, como loco. A leer, pero por cantidades, ¿no? Y eso me permitió a mí tener una visión absolutamente, yo diría, completa, que cuando regreso acá y comienzo a hacer, y aquí concluyo, crítica de arte por invitación de Germán Vargas, miembro del Grupo de Barranquilla. A Germán yo lo había conocido en la cueva. Él vivía en Bogotá y en alguna ocasión que vino acá, Eduardo Vilá avisó, Germán viene el próximo viernes, que lo esperen aquí los que estén interesados, los amigos, etcétera, etcétera, que va a estar aquí a las 4 de la tarde. Entonces yo no lo conocía, pero fui. Yo había publicado ya muchos textos en los suplementos de Bogotá, El Espectador y El Tiempo. Germán me había leído y entonces establecimos una gran amistad. Cuando yo regreso de Nueva York, a las 2 semanas se produce la reunión fundadora del Suplemento del Caribe en el apartamento de Ramón Baca. Es una oferta que Pacho Posada le hace al flaco Caballero, Antonio Caballero Villa, ¿no? De que quería el Diario del Caribe sacar un suplemento, pero no tenía quien lo dirigiera. El flaco, como le decíamos con cariño, el flaco Caballero no tenía tiempo porque él era abogado y tenía su oficina, pero él estaba muy interesado en la cultura, ¿no? Y era amigo de escritores y pintores, etcétera. Entonces decide hacer una reunión con Ramón Baca para ver quiénes podían interesarse en dirigir el suplemento. Y nos reunimos más o menos unas 25 personas ahí frente al el Teatro Murillo, en la calle Murillo, que era el apartamento de Ramón. Y los que nos interesamos, como yo estaba recién llegado, yo no tenía empleo. Entonces yo dije, no, a mí me interesa, mientras consigo algo, me parece interesante en una ciudad que no ha tenido suplementos, ¿no? Nos organizamos los 5, que fuimos, bueno, Toño Caballero, Alfredo Gómez Surek, Ramón Baca, Margarita Bello y yo. Entonces fuimos los que levantamos la mano, listos, estamos aquí. Y se denominó la Junta Coordinadora del suplemento. Y a mí me nombraron el coordinador de los coordinadores porque yo era el que estaba sin empleo. Todos los demás estaban ocupados. Ramón también, que era abogado, estaba ocupado dando clases y en ese momento él ejercía todavía un poquito el derecho. Después abandonó el derecho. Entonces yo quedé de coordinador de los coordinadores, en parte porque yo tenía vínculos con muchos escritores de Medellín y Bogotá a través del nadaísmo, ¿no? Entonces yo era el único que tenía esos vínculos. Entonces dijeron, no, tú eres la persona, ¿no? Y se produjo una casualidad, y es que a los 2 o 3 meses hubo en Neiva una asamblea nacional de escritores jóvenes
Entonces Diario del Caribe me envió a mí a Neiva, ¿no? Y eso sí fue como ganarse la lotería, porque en realidad ahí me encontré con un montón de gente que todavía no figuraba, como por ejemplo Arturo Alape, ¿no? Nos conocimos y me permitió a mí establecer vínculos y decirles a todos, agarrarlos prácticamente así como por el cuello y decirles, en Barranquilla hemos comenzado a sacar un suplemento. Yo me llevé, por supuesto, un arrume de suplementos impresionantes y los repartí. Y entonces ustedes van a ser colaboradores del suplemento, ¿no? Yo me voy a Bogotá finalmente, ¿no? Estuve aquí en Barranquilla un año corto y seguí trabajando en el suplemento. Me dijeron, no, tú te vas a Bogotá. El suplemento comenzó a salir a fines de julio del 73. Y yo me fui a Bogotá en marzo del 74. Entonces, los del suplemento me dicen, no, sigue trabajando en el suplemento. Mejor que estés en Bogotá porque así estás cerca de la gente para... Entonces, yo muchos suplementos los hice desde Bogotá, ¿no? Y me siguieron pagando porque era el único que tenía sueldo. 200 pesos mensuales. Pero yo tenía el apartamento en el que yo vivía aquí en Barranquilla, pagaba 180 pesos. Hay que hacer la aclaración también, ¿no? Bueno, concluyo diciendo una cosa. Cuando yo llego a Bogotá, Germán Vargas es el director de Radio Nacional. Entonces, estaba recién nombrado. Entonces Germán comienza a organizar la programación cultural de Radio Nacional y decide, y uso el término que él usaba, hacer una batería de programas de crítica diarios, de lunes a viernes, y el domingo pasaban los 5 programas de 10 de la mañana a 12 del día, algo así más o menos. Eran programas de 15 minutos. Entonces un día era crítica de teatro, crítica de cine, crítica lo dividió en 2. Crítica de poesía, crítica de narrativa y crítica de artes plásticas. Entonces Germán me llama a mí, me explica el proyecto y me dice, yo quiero que tú hagas la crítica de artes plásticas. ¿Por qué? Porque en el suplemento del Caribe yo comencé a publicar mis primeras notas de crítica de arte. Y Germán me había leído. Entonces cuando yo llego a Bogotá, en algún punto nos encontramos y le conté, estoy viviendo en Bogotá. Me vine a vivir a Bogotá. Ah, bueno, sí. Y como al mes y pico, me llama, mira Álvaro, tengo este proyecto. Entonces yo comienzo a hacer semanalmente y de manera profesional crítica de arte. Porque, entre otras cosas, pagaba bien la Radio Nacional, ¿no? Pero aparte de eso, es que es una disciplina. Había que escribir una columna semanalmente, de manera sistemática, sin fallar, ¿no? Entonces, eso por supuesto me da un cierto bagaje de ir a ver todas las exposiciones semanalmente, seleccionar las que iba a comentar, escribir mi comentario y publicarlo. Entonces, muchas de esas cosas que yo leía en Radio Nacional las publicaba en Suplemento del Caribe. Pero, y aquí concluyo, en la época se produce también un fenómeno, que los suplementos de fuera de Bogotá se vuelven más importantes. Porque en Bucaramanga, desde antes que el suplemento del Caribe, Vanguardia Liberal venía publicando el suplemento Vanguardia Dominical. Excelente suplemento que yo había comenzado viviendo en Nueva York a publicar en Vanguardia Dominical. Alguien me dio el contacto, me avisó, lo dirigía el Gordo Valderrama, un tipo excelente, ¿no? Que murió joven. Y entonces yo comencé a publicar en Vanguardia Dominical. Y en Cali se funda, no recuerdo el nombre del periódico ahora, que no duró mucho tiempo, por cierto, y comienzan a publicar Extravagario, que era el nombre del suplemento de ese periódico. El Pueblo de Cali, que lo dirigía María Mercedes Carranza con Garavito. Y ellos hacían la crítica de poesía en el programa de Germán Vargas en Radio Nacional. Ahí nos conocimos, ¿no? Conocí yo a María Mercedes y a Garavito. Los Pardo hacían, por ejemplo, la crítica, los hermanos Pardo, que son de Ibagué, la crítica de narrativa, novela y cuento, básicamente, ¿no? Entonces, los artículos que yo leía para Radio Nacional, porque era lectura personal, es decir, el autor de
de la columna, leía, ¿no? Yo los publicaba en Vanguardia, Suplemento del Caribe y en Extravagario. En fin, creo que con eso cierro el ciclo. Ah, Carlos J, perdón. Sí, Carlos era el alma de suplemento, se me saltó, perdón. Sí, decía, me falta un nombre. No, Carlos J era prácticamente el que nos daba India. Sí. Sí, Carlos. Bueno, Alberto, cuéntanos un poco tu experiencia en Manizales y sobre todo concentrarse en la creación del museo. O sea, ¿cómo fue que nace esa idea? Tú, pues yo sé que abanderaste siempre ese proyecto, pero cuéntanos un poco cómo, pues tú llegas a Manizales porque te presenta un concurso en la Nacional y empiezas como profesor. No sé si quieres decir algo sobre eso, pero además, sobre todo, que nos cuentes cómo es esta idea de crear un museo en Manizales y que nos cuente un poco eso cómo se gesta y cómo se le va dando forma a esa idea. Bueno, lo que estipula mi idea del museo y de otras actividades de tipo cultural, no tanto cultural como de arte, artes visuales, es el hecho de que cuando yo llego a Manizales no encontré nada de eso, no había, me empezó a hacer falta. Entonces en un momento dado yo dije, hay que hacer algo porque aquí se produzca algún tipo de actividad cultural que sea fuerte. Entonces ya yo estaba vinculado a la Universidad Nacional allá en Manizales, y se me ocurre proponerle a algunos compañeros profesores que yo les veía que tenían algún interés. Uno era, lo tengo que nombrar, sí, Gabriel Barreneche y Gerardo Arias, que tenían interés en eso. Entonces yo les propongo a ellos que por qué no hacemos algo para armar un museo en Manizales, y a eso se le suman, primero que todo, antes de buscarlos a ellos, me recuerdo mucho que un 31 de diciembre yo me senté a escribir una carta dirigida a los rectores de las universidades de Manizales. En ese momento hay cinco universidades en Manizales. Por eso le decía que Manizales era la ciudad de las universidades. Y uno por uno les fui a entrevistar y a entregarles la carta donde yo proponía formar un museo. Y todos me decían, sí, muy buena idea, maravilloso tu interés y tal, pero no, en el momento no podemos. Hubo uno que se interesó en el sentido que me dijo, muy magnífica tu idea de que tengamos un museo aquí en Manizales, pero ¿por qué en vez de hacer un museo acá, no hacer un museo de Manizales? Entonces, con cierta pretensión de que solo fuera de Manizales. Álvaro, cuando recuerdo su apellido ahora. En fin, yo seguí con mi idea, mi cartica escrita a los dirigentes de algunos dirigentes de Manizales, proponiéndoles que nos metiéramos en ese cuento, hasta que, como ha sucedido tantas veces, unas señoras de Manizales, de cierto prestigio real y eventualmente económico, se enteran de ese interés y se reúnen y nos van a buscar a la Universidad Nacional y nos proponen armar un grupo promotor de esa idea. Eso ocurre que hicimos después de discutir mucho entre nosotros cómo sería ese museo, las relaciones con el medio, etcétera, decidimos hacer el 15 de marzo de 1200, del 1200, no, 1200 no, perdón, del 2000, el 15 de marzo del 2000, hacer una reunión para convocar a la creación del museo, y fue impresionante la cantidad de la gente, no de fulanitos y sultanitos, no, público en general, asistieron a esa reunión convocada por nosotros y se formó el Museo de Arte de Caldas, ¿sí? Nosotros pusimos
nombramos ciertos testigos. Recuerdo mucho que el presidente Belisario Betancourt fue uno de los que estuvo allí, y otros personajes más de la ciudad, de la mesa directiva. Nosotros no, pero ellos sí. Estuvieron ahí presentes en la mesa directiva y se le dio fundación se creó la Fundación Museo de Arte de Caldas. Así se formó el Museo de Arte de Caldas. Recuerdo muchísimo que Belisario propuso inclusive que fuera el Museo de Arte de Manizales, ¿sí? Y a alguien se le ocurre decir, no, pero ¿por qué de Manizales? Que sea de Caldas, de todo Caldas. Y así fue. Se adoptó el nombre de la Universidad, Museo de Arte de Caldas. En ese momento que se funda el Museo de Arte, se nombran quienes van a ser los directores del museo. La directora del museo es una señora que en ese momento, y aún todavía, conserva mucha influencia sobre los medios de información de Manizales, de La Patria, y otras entidades de ese estilo. Y así cada uno tiene un papel por ahí importante en la ciudad. Y Gabriel Barrenechea y yo éramos de la Universidad Nacional. Éramos los dos que liderábamos ese grupo. Y le dimos fundación al museo el 15 de marzo del 2000. Comenzamos a funcionar en espacios prestados, lógicamente. Empezamos a hacer las primeras exposiciones. La primera exposición que nosotros inauguramos en el museo fue una exposición de Manuel Hernández. ¿Por qué de Manuel Hernández? Porque era amigo de nosotros, eso era todo. Porque es decir, a mí cuando yo tuve la idea de fundar el Museo de Manizales, era porque yo quería que mis amigos artistas pudieran ir a Manizales y poderlos yo ver en Manizales. Así fueron Grau, el mismo Alejandro, Ramírez Villamizar, ¿sí? Todos estos pintores estuvieron en Manizales, invitados por el museo nuestro, y los disfrutamos mucho, y ahí le fue dando cuerpo al museo, y llevamos hoy 25 años de tener un museo de arte en Manizales. Y tenemos una colección, poco a poco fuimos adquiriendo obras y tenemos una colección permanente de aproximadamente unas 300 obras en este momento, que es bastante ya. Aspiramos a que sea más, pero eso ya es bastante. Así se formó el Museo de Arte de Caldas. El museo ha tenido 25 años de trayectoria, cuenta en este momento con una colección permanente de más o menos unas 300 obras, ¿sí? Unas muy importantes, otras un poco de basurita, porque además, porque además mucha gente oyó que el museo se estaba fundando y se perdieron los voluntarios a donaciones al museo, ¿no? Las donaciones del museo. El único que decidía cosas era yo, porque ningún otro tenía ningún mayor información sobre arte. Y yo sabía, este pasa, este no pasa, este pasa, este no pasa. Los que no pasaban quedaron guardados para un día de estos quemarlos juntos. Un día de estos lo vamos a hacer. Hay varios de esos que habrá que quemarlos. Y en ese sentido fuimos desarrollando el museo hasta el punto de que hoy en día está más o menos consolidado. Estamos tras tener una sede propia y poco a poco hemos ido vinculándonos a la ciudad. Y una de las vinculaciones importantes fue con la Universidad Nacional, porque yo estaba en la Universidad Nacional y yo era un director de divulgación cultural de la Universidad Nacional. Yo era el director de divulgación cultural. Entonces yo hice una relación ahí, Universidad Nacional, Museo de Arte de Caldas. Además tenía todos estos, eran mis alumnos. En ese momento ya eran mis alumnos. Y ¿saben lo que yo hacía para que asistieran a las exposiciones? Iba con la lista de clases. A ti no, sí. Pero hay unos bárbaros que no se presentaban voluntariamente, ¿no? ¿Sí? Entonces yo en la lista, el que entraba, lo chuleaba. El que entraba, lo chuleaba. Este vino, este no vino. Y yo les decía, si no vienen, vean, aquí está la lista. ¿Sí? Eso fue más o menos la relación que tuve con los estudiantes hasta que poco a poco fueron. Además, empecé en los talleres, yo nunca dejé de reunir
mis relaciones con el arte y hablarles de arte y de pintura y de Obregón y etcétera, y los internacionales y todo eso, ¿sí? Y estos estudiantes de arquitectura que nunca habían oído hablar de arte en las clases de arquitectura. En las clases de taller, yo les decía, pero ¿cómo así? Que ustedes ven clases de arquitectura y no tienen ni idea de arte. Sí, entonces yo impulsaba por ese lado también la presencia de estos estudiantes, ¿no? Y así poco a poco se fue consolidando el museo al punto de que hoy muchos de esos, pero la cosa importante es que más o menos 5 o 6 de mis estudiantes de arquitectura en el cable se derivaron de la arquitectura hacia el arte. Sí, mucho. Una es la que está aquí al lado mío, sí, sí, que era mi buen estudiante además, sí, y terminó en lo que está, en lo que usted lo conoce hoy día, y así fueron, y otros se dedicaron al arte del todo, sí, a ser artistas, ¿no? Se dedicaron a eso. Entonces eso fue abriendo como puertecitas, ¿no? Puertecitas para que estudiantes se preocuparan por el arte y tal. Y hoy en día son varios que andan por ahí haciendo sus inquietudes en arte. En estos días que me encontré en una cafetería en Manizales con un estudiante que tuve, Mauricio Toro es su nombre, y hacía tiempo que no me encontraba con él. Por casualidad, no sé por qué, tenía a su mano una fotografía de obras de él. Y qué buen arquitecto, dije yo, qué bueno. Mauricio Toro, qué buen arquitecto salió ese muchacho. Unas obras estupendas. No sé qué más quieres decir. No, está buenísimo. Y me consta, él llegaba con los libros de arte al taller de arquitectura y los abría y ya nos tenía fichados, me acuerdo, me preguntaba a mí, ¿de quién es esta obra? Eso fue muy importante y además porque él estaba haciendo las exposiciones que se podían ver, o sea, yo me acuerdo mucho de esa exposición de Manuel Hernández, por supuesto, y esa inquietud, de hecho, deriva en que yo hice mi tesis de pregrado sobre las relaciones entre el arte y la arquitectura, y a partir de ahí yo me gradúo y al día siguiente, además él fue jurado de la tesis, empiezo a dar un curso sobre la tesis, sobre relaciones entre arte y arquitectura. Y realmente sí hay una generación importante de arquitectos que se formaron allí, que se volvieron, digamos, derivaron en artistas. Bueno, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas. Yo antes, solo una cosita, quería que ellos, recorrimos la exposición antes de este conversatorio, me gustaría que ellos mencionaran alguna de las obras que ellos vieron aquí, como qué obra les gustó volver a ver o no habían visto, y porque como justamente este conversatorio también es la posibilidad de volver sobre esa colección del museo y sobre esas obras que muchas de ellas son de amigos entrañables, de artistas que ustedes han estudiado. Quisiera, antes de darles la palabra, que ustedes mencionen alguna de esas obras que vieron acá o algún artista, y pues por qué mencionarla, ¿no? Como... A ver, digamos una cosa que es muy importante, porque si ustedes están aquí es porque les interesa el arte. Este es el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Y coleccionar es también un arte. Muchos piensan que simplemente yo tengo dinero, puedo comprar una obra de X cantidad de plata, no importa cuánto, y compro artistas famosos, ¿no? Así no se colecciona, ¿no? Lo digo porque en el recorrido que hicimos esta tarde con Isabel Cristina, quedé sorprendido de la alta calidad de la colección que hay acá. Realmente es de las colecciones notables que hay en Colombia. Y les explico por qué. En Bogotá se inauguró hace un par de semanas, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, una exposición de las obras del que es en este momento el máximo coleccionista de arte en Colombia, que es José Darío Gutiérrez, de Medellín, que trabajó en Barranquilla muchos años y que vive en Bogotá, casado con una cartagenera, con Vicky. Y hablando con José Darío, que tiene realmente la colección más impresionante, no solamente en cantidad, sino en calidad, ¿no? Porque se ha dedicado a eso
La exposición, yo he estado en su apartamento, por supuesto, él no, las obras no caben en su apartamento, que es enorme, ¿no? Y entonces no conocía muchas cosas y quedé sorprendido cuando en la Luis Ángel Arango recorro las salas y me encuentro con unas cosas que yo no sabía que él tenía. Y después, hablando con él, me dijo una cosa que es muy importante porque coincidimos en el punto, hablando precisamente de coleccionar. Y les doy el secreto para los que estén interesados en coleccionar, sobre todo si son jóvenes y quién sabe dentro de 30 años la gran colección que van a tener. No hay que coleccionar nombres. Es decir, es muy fácil decir Picasso o Alejandro Obregón o Botero. Entonces voy a tener un Botero porque Botero... No. Y además para demostrar que tengo plata, porque si tengo un Botero me costó mínimo $1.000.000, ¿no? No es así que se colecciona. Y José Darío me insistió mucho en eso, que yo se lo había mencionado antes. Hay que coleccionar obras significativas. Oigan bien esta palabra, significativas. ¿Qué quiere decir? Boteros hay muchos, Obregones hay mucho cuadro de Obregón. Pero también hay muchos cuadros que son malos, porque todo pintor, así como los escritores, tienen cosas excelentes y tienen cosas regulares y tienen cosas malas. Un buen maestro no tiene muchas cosas malas, pero siempre produce cosas malas o regulares. Pero hay lo que se llama las obras significativas. ¿Cuáles son las obras significativas? Se definen por dos cosas. No solamente por la calidad, sí, la obra es buena, es un gran cuadro. Y digamos, los conocedores, uno reúne 4 o 5 conocedores y van a coincidir diciendo, sí, es un gran cuadro. ¿Pero es significativo? Es otra pregunta. Entonces, significativo es los temas que con intensidad poética ha trabajado ese pintor o ese escultor, que es distinto. Entonces, por ejemplo, no voy a hacer la lista, pero obras significativas de Alejandro Obregón, lo digo porque es nuestro pintor barranquillero. Sí, los cóndores, los toros cóndores, las mojarras, y así uno puede hacer una lista y conoce esos temas, los conocedores sabemos que son las obras significativas. Entonces, yo simplemente no voy a comprar un Obregón porque es Obregón y tiene la firma que dice Obregón. Me fijo en dos cosas: su calidad. Segundo, es una obra significativa y repito, porque puede ser un buen cuadro, pero no es una obra significativa. Y lo que a mí me asombra es que aquí hay muchas obras significativas. Isabel Cristina ha hecho una curaduría de una sola obra por artista. Son 30 y pico de obras, o sea, son 30 y pico de artistas. Y yo encontré que buena parte de las obras que están aquí en exhibición de esos artistas son obras significativas. O sea, el Obregón que hay ahí, estábamos comentando esta tarde cuando nos hizo la guía, ¿no? Privilegiada para nosotros, ¿no? Realmente es de los mejores cuadros que Alejandro Obregón pintó en su vida, ese que está ahí, el Toro Cóndor. Pero no solamente es de los mejores cuadros, sino que es una obra significativa porque sabemos toda la simbología que encierra un toro cóndor. Creo que con eso sí, muchas gracias, maestro. ¿Qué obra quiere mencionar de las que vio hoy? No es necesario decirlo, pero tanto Álvaro como yo viendo la obra coincidimos en que esa era la obra de excelencia que hay en esa, que es excelente la colección que hay allí. Pero esa obra de Obregón sale por encima de todas las demás. Además fueron las de las obras que nosotros conocimos, que fueron realizadas durante nuestra época de la cueva. Entonces esa obra tiene una cantidad de contenido muy importante para nosotros y particularmente para el arte colombiano y el arte universal. Esa obra es supremamente importante y buenísima, buenísima. Aparte de eso, hay otras obras, lógicamente, muy importantes allí, pero esa para nosotros esa es la máxima. Bueno, ahora sí, por allí vi, ¿sí? Ajá. ¿Será que la grabación queda sin micrófono? No. Ven.
qué pena el atrevimiento de pedir la palabra porque tengo una cita ahora muy importante. Es que quería aprovechar este gran momento que están estos dos personajes aquí, porque el museo, hace unos meses, después de 20 años de insistencia ante un amigo, nos ha donado una colección de libros, una biblioteca que está compuesta por lo que Álvaro ha planteado aquí: arquitectura, diseño y artes plásticas. O sea, ya tenemos aquí, no está exhibida, tenemos 1000 libros, la colección tiene 3000 o 4000 libros, los vamos a tener todos aquí. El donante de pronto está por ahí, pero si no está, se va a molestar que yo lo diga. Henry Harper, que vivió mucho tiempo en New York, y muchos de estos libros inclusive fueron firmados por los artistas o los arquitectos o los diseñadores de la época. Entonces, ¿por qué quería hacer esto así atrevidamente de salirme del público? Es porque creo que no nos equivocamos en demorarnos tanto tiempo en convencerlo a él, porque este museo nació, y aquí está un miembro de la familia de Ricardo González Ripoll, que hoy orgullosamente también es un gran arquitecto, y es que Barranquilla perdió lo más grande que tenía, y era su patrimonio de arquitectura moderna. O sea, el barrio El Prado, con todo cariño, respeto, que es un barrio patrimonial, las casas de la época eran hechas con catálogos que venían de Estados Unidos, de Europa, y la gente miraba y buscaba un maestro de obra. Pero el pensar, el diseñar esas casas que tuvo Barranquilla, y edificios que lastimosamente tumbaron, que unos tenían 4 pisos. Afortunadamente, nuestro amigo, que en paz descanse, Gustavo Bell, recopiló en un gran libro. Carlos Bell recuperó en un gran libro. Entonces, es importante hoy dejar este testimonio de que después de que ellos vuelven a Barranquilla, de hace mucho tiempo, 2 arquitectos, y no importa la anécdota de que Álvaro no terminó, porque yo creo que yo conozco hoy grandes arquitectos del mundo, inclusive de aquí, locales, que nunca tuvieron un título y son grandes, ¿cómo se llama? Grandes diseñadores. Entonces quería compartir eso. Y además, le estaba contando a Álvaro, aquí también en privado, que le entregué a la Universidad del Norte, y le voy a regalar una copia a él, de todas las lecturas dominicales. O sea, están en una memoria, y la idea es que la Universidad del Norte, Diario del Caribe, perdón, sí, que yo sugerí que lo hicieran con el propio Álvaro, porque ya eso sí es tema de otra conversación aquí. O sea, ya lo invitaremos próximamente para que hable de lecturas dominicales, porque es interesantísimo todo el proceso de lecturas dominicales. Entonces, qué pena con ustedes, pero quería comentarles esa cosa. Sí, ha habido investigaciones. El profesor de Bellas Artes, Dani González, hizo una investigación. Su maestría fue sobre esas lecturas dominicales. La cuña. Eso me lo entregó Dani González, que lo recibió de Ramón Ilián Vaca. O sea, entonces tengo que hacerle... Es más, Dani nos regaló su biblioteca. Ahí está la biblioteca de Dani González cuando se fue a vivir, a hacer su maestría en la Complutense de Madrid. Me dijo, me voy a desprender de lo que nunca he querido desprenderme de mis libros. Y nos los entregó. Ahí están. Y hoy cuando volvió, un día me preguntó, ¿ahí están mis libros? Y yo, sí, pero no te los voy a devolver. Bueno, todo eso hace parte también como de cosas importantes que hay que promover. Lo decía Alberto, él se dedicó desde la Nacional a promover vínculos entre instituciones. Realmente en campos del arte con precariedad como los nuestros, como el de Barranquilla, como el de Cartagena también, es muy importante. Y justamente este conversatorio, esta exposición se hace en el marco de una alianza entre Bellas Artes y el museo, que por mucho tiempo hubo como un muro entre ambas instituciones. Eso no puede ser posible, además porque el museo tiene que abrirse a las nuevas generaciones, a los artistas en formación, a pensar el museo, lo decía antes, con nuevos públicos, con nuevos pedazos de ciudad. El museo tiene que salir de su burbuja, y por eso es tan importante la crítica que tú hacías, porque también estamos haciendo las críticas desde adentro en el marco de esta alianza, y creo que eso es muy importante, ¿no? Como que aquí hay que pensarse la cosa muy en serio y pensar que los museos contemporáneos tienen que ser otra cosa,
y que parte de ese ir y volver y no lograr consolidar y que no lograr que eso cuaje es porque falta adhesión a una visión más amplia y plural de ciudad. Entonces, justamente, también estos conversatorios muy interesantes porque miren cómo Alberto en Manizales promoviendo el vínculo entre una institución, esta institución han nacido como privadas y es un modelo que ha fracasado y que ha sido insuficiente, aunque han dejado pinos muy importantes que tampoco podemos olvidar y por eso hay que contar esas historias, dar perspectiva histórica, pero para pensarnos un presente que tiene que ser más complejo, ¿no? Como esos vínculos, pues Filiberto hablaba, ¿no? De lo del Diario del Caribe, eso ha sido compilado por un profesor en la universidad, entonces fíjense como esa importancia de vincular las distintas subcampos del campo, ¿no? Necesitamos investigadores, necesitamos curadores, necesitamos historiadores. También es chévere, aquí veo estudiantes o ex alumnos de Bellas Artes, ¿no? La posibilidad de ver otras posibilidades de ejercicio en el campo, ¿no? Cómo ellos fueron transformando su trayectoria, haberse formado como arquitectos a la curaduría o a la historia o a la crítica de arte, bueno, en fin, creo que estos son ejercicios importantes. Bueno, ahora sí, tú estabas hace rato. Dale. Bueno, primero agradecerles a ustedes por compartirnos su sabiduría y su cultura y también al MAMP por hacer posible este tipo de espacios. Yo soy Salomón Soanes y tengo un medio hermano que también es arquitecto, que se llama Guido Soanes Parla. De él es que me ha interesado esto de la arquitectura, porque lo mío es la escritura, y por eso me ha dado mucho gusto esa mención de diferentes escritores como Cepeda Zamudio, Ian Baca y demás. En fin, mi hermano tuvo de maestro en reiteradas ocasiones a este Germán Samper Géneco. Entonces yo quería saber su opinión sobre él, si lo llegaron a conocer, cómo han visto la influencia de él en la arquitectura del país y todo lo que pueden decir sobre él. Importante pregunta porque Germán Samper Ñeco, se pronuncia Géneco, Ñeco, fue uno de los arquitectos más importantes que ha habido en la historia de Colombia. Sí, de Colombia, no de la arquitectura, sino de Colombia como arquitecto. Formado en el taller de Le Corbusier, simultáneamente con otros colombianos que en ese momento coincidieron en el taller de Le Corbusier, el arquitecto más importante del mundo en ese momento y en todos los tiempos. ¿Sí? Como Rogelio Salmona, que estuvo ahí, los hermanos, no recuerdo su nombre, de Medellín, los viejos, ¿sí? Los viejos, pero Germán se dedica a una arquitectura, aparte de ser muy plástica, porque él tiene toda la herencia bajo la tiene Germán Samper, ¿sí? Toda su estética es muy racionalista, muy moderna, ¿sí? A diferencia de otros que se derivan a hacer cierto regionalismo crítico, etcétera. Germán tiene una carrera de arquitectura cuyo diseño es muy moderno, pero muy sobrio al mismo tiempo. Para mí es importantísimo la arquitectura de Germán, aparte de ser una gran persona. Como te digo, no tengo más nada que decir, sino que era un gran arquitecto, un gran arquitecto. No sé. No tengo más nada que decir, sino que era un gran arquitecto y que lo hizo muy bien siempre. Y produjo obras en la arquitectura colombiana de mucha importancia. Por ejemplo, yo diría que una insignia de su arquitectura es el edificio de Avianca, en Bogotá. Ese es el diseño de Germán Samper. Hay varios conjuntos residenciales importantes. Hay muchas obras importantes de Germán. No fue muy afecto con la docencia, no creo que no le interesaba. Así que como docente no lo tenemos referenciado como si lo tenemos con el Mono Martín, es decir, era profesor, ¿no? Eso te puedo decir sobre Germán. Yo soy un urbanista muy importante. Sí, yo lo aprecié mucho.
en vida, pero lo aprecié mucho. ¿Qué más? Agradecer a los maestros que están acá por compartir un poco todo el conocimiento que tienen, pero sí me gustaría un poco hacia lo que mencionaron, hacia esa postura crítica que mencionaron, a la cual no profundizaron, en lo que ha sido Barranquilla en su momento, cómo ustedes escribieron su formación, su vivir, y con la Barranquilla de ahora, estando en un museo de arte moderno, que para mí, entre comillas, para mí este museo es lo que no debe ser un museo. Y pensar eso, cómo sentir todo ese bagaje que se construyó con artistas, escritores, poetas, artistas plásticos en Barranquilla, ante la precariedad, porque también lo describían ante una precariedad que cuando lo hablaban es como no ha cambiado un poco, no ha cambiado mucho de eso, y uno pensaba, y uno siempre tiene la idea de que en esa nostalgia de Barranquilla de que antes fue mejor. Entonces, que antes sí había y antes había, y escucharlos a ustedes ahora hablar de cómo era esa dinámica y estar hoy en el 2025 en una sede alterna, en un edificio de negocios, en donde está un museo, en donde hay un proyecto de ciudad, donde ante la precariedad de centros culturales, infraestructura cultural, modelo de cultura, pues está sometida a una violencia y a una desproporción, sí, a una desigualdad social. ¿Cómo en verdad cree? La pregunta sería concreta. ¿Cómo pensar lo que planteaba también la profesora Isabel? Un nuevo museo. O sea, ¿cuál sería la idea de un museo abierto a la gente, que rompa barreras con la institución, más allá de palabras, más allá de formalismo, sino que en verdad la gente lo vea? Porque además de eso, aquí estamos mucha gente del gremio, mucha gente de la alta cultura, como se dice aquí en Barranquilla, de la alta sociedad también. Entonces, cuando esto le llega al barranquillero del común, cuando esto le llega al barranquillero de a pie, y cómo puede fortalecer el conocimiento de la cultura en esa transformación social y en esa responsabilidad que tienen los museos hoy en día como institución. ¿Sí alcanzaste a entender la pregunta? Pues que como tuvo que retirarse un momentico, pues está un poco retomando la crítica, pero bueno, si quieres, dile tú así como en resumido, porque es que él tuvo que... Sí, bueno, yo hacía un análisis y un pensamiento de lo que ustedes planteaban, de cómo era su formación en la juventud aquí en Barranquilla, cómo se formaron ante la precariedad y también ante la oportunidad que tuvieron de disfrutar de muchas personas que enriquecieron el ámbito cultural en Barranquilla, en estar en una institución como el Museo de Arte Moderno, en un edificio de negocios hoy en día, que por más de muchas luchas que se hayan intentado llevar, ha sido un fracaso de museo y de modelo de museo en Barranquilla. Y sí, es como la importancia, cómo poder abrir el Museo de Arte Moderno o un museo como institución ante la necesidad social y cultural de la ciudad de Barranquilla hoy en día. A ver, nos metimos en el campo de la crítica. Y el tema puede ser largo. Valdría la pena, Isabel Cristina, que se hiciera de pronto un encuentro crítico para hablar de muchos problemas culturales de Barranquilla. Porque Barranquilla tiene problemas culturales muy serios. El carnaval se traga todo, pero el carnaval nos gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Es la verdad. Y nos sentimos orgullosos de hacer uno de los mejores carnavales del mundo, cosa que no es mentira. Bueno, yo conozco algunos y no sé si sea el segundo, puede ser el quinto. Pero no importa. De todas maneras es un buen carnaval. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de estética y estamos hablando de arte.
y esta tarde tuve la oportunidad de hablar sobre el tema así rápidamente. Las carrozas del carnaval de hace 50 años eran mejores que las de hoy. Si lo digo así con firmeza. Hace 5 años estuve de jurado de carrozas. Yo hacía muchos años no venía a un carnaval de Barranquilla. Y yo me quedé abismado de la pésima calidad de esas carrozas. Claro, se dieron los premios porque había que darlos. Pero yo hubiera votado de cierto el premio de carroza. Porque precisamente tengo buena memoria y conservaba, digamos, la alegría de los carnavales de hace N años. Y yo comparaba y yo decía, no. Estas carrozas son unos muñecotes que son todos muy parecidos, por cierto, con los mismos colores, con la misma textura, con los mismos brillos. ¿Dónde está la creatividad y dónde está la imaginación? Entonces, puro y coporro, exactamente. Y claro, el resultado es siempre parejo y es monótono. En los carnavales, en la batalla de flores de hace 60, 70 años, no había esa monotonía, ¿no? Entonces, una institución que además cuesta un mundo de plata. Por ahí hace relativamente poco leí una cifra, algo así como 25.000 millones de pesos. Eso es una cantidad considerable. Ojalá se lo metieran al Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Pero bueno, independientemente de eso, decía, Barranquilla tiene problemas culturales y la crítica que hace es acertada por un lado y desacertada por el otro, porque lo que hay que ver es la sociedad barranquillera cómo responde frente a la cultura. Realmente la gente de Barranquilla con influencia social, política y económica, sobre todo porque la cultura cuesta dinero, no es gratis. ¿Se interesan realmente en la cultura? Esa es la crítica que hay que hacer. Y repito, desde el punto de vista social, político y económico. Las élites sociales, políticas y económicas se interesan a fondo en la cultura. Los estoy viendo, la mayoría está diciendo no. Y entonces esa es una realidad. Entonces podríamos preguntarnos ¿cómo hacemos para que se interesen? ¿Cómo los incentivamos a que ayuden a financiar la cultura? Ojo, hay una cosa muy importante que por supuesto pasa por una etapa crítica y perdónenme que me extienda un poco porque es un tema que a mí me interesa y hay que saber enfocarlo, ¿no? La cultura da dinero, pero pasa por una etapa crítica en la cual hay que invertir como ocurre en un buen negocio. Cualquier inversionista sabe, sí, hay tal oportunidad de hacer cualquier cosa, fabricar esto, vender lo otro. Pero también sabe una cosa, yo me meto en el negocio y yo sé que en los primeros 2 o 3 o 5 años, dependiendo del negocio, yo no voy a recibir ganancias todavía. Yo meto mi capital y tengo que esperar un tiempo para que eso rinda. En la cultura es igual. ¿Ustedes saben cuál es el segundo renglón de la economía de Estados Unidos? La cultura. Si es que nos la pasamos consumiendo productos culturales gringos. Y lo digo con aprecio. Música, cine, televisión. Toda esa plata se va para allá. La cultura produce mucho dinero. Pero hay que saber cómo se orienta la inversión y hay que saber también esperar, porque no es cuestión de que, yo metí 5 pesos ahora y de una vez saco 4. No. Yo tengo que esperar cierto tiempo para que eso produzca. Pero lo más importante que produce la cultura, ¿saben qué es? La cohesión social. En un país tan violento como Colombia, eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y concluyo diciéndoles una cosa para que vean la importancia de la cultura. Y fíjense una cosa, los barranquilleros nos inflamos un poquito con el asunto del fenómeno de
el grupo de Barranquilla y el premio Nobel y etcétera, etcétera, y García Márquez y bueno, ok, y está bien que saquemos pecho, ¿no? Pero la cultura es tan rica y eso es lo que hay que tener en la cabeza, que yo les digo una cosa, y van a estar de acuerdo conmigo, es lo único que produce dinero permanentemente. Es lo único que produce dinero permanentemente. ¿Cuánta gente en Egipto o en Grecia vive de la cultura que se produjo hace 3.000 años, 4.000 años, hace 2.500 años? ¿Cuánta gente vive de eso? ¿Cuánta gente vive de las composiciones de Beethoven o de Mozart o de Bach? ¿Cuánta gente vive todavía de la literatura que produjo Shakespeare o Cervantes o Balzac? ¿Cuánta gente en el futuro va a seguir viviendo de la obra de Gabriel García Márquez? Eso no va a cesar. Sigue produciendo plata. Y ahora sí, para concluir, simplemente voy a tomar el ejemplo de García Márquez. Mucha gente en el futuro va a seguir ganando plata. Y comencemos por los editores, los impresores, los libreros. Y finalmente, el lector de García Márquez es el que más gana. Y eso va a ocurrir dentro de 300 años y dentro de 500 años y dentro de 1000 años. Ninguna empresa dura tanto. El petróleo un día se va a acabar, por fortuna. El carbón se va a acabar. En cambio, la cultura, lo que hicieron los arquitectos griegos y los escultores griegos hace 2500 años, eso la gente va a seguir yendo a conocerlo y mucha gente ganando dinero. Y veamos cómo es la cadena. Quiero ir a Grecia, necesito comprar un pasaje, llegar a un hotel, estar en Grecia un tiempo, comer en restaurantes, visitar los museos. La gente que trabaja en los museos gana dinero gracias a esos turistas que llegan. Y finalmente, ¿quién es el que gana más? El que pudo ir a Grecia y ver esas maravillas. Ese es precisamente el poder de la cultura. ¿Quieres decir algo? Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber estado acá. Muchísimas gracias, pues primero que todo, Álvaro y Alberto, por el lujo de habernos regalado este momento, esta conversación. Para quienes no han visto toda la exposición, pues bienvenidos, pero por otro lado, queda muy claro que son escenarios que hay que seguir propiciando porque la precariedad sigue y porque hay que seguirla pensando y porque hay que seguir construyendo esa idea de museo que es compleja y que debe tener muchas aristas. Entonces, gracias Alberto, Álvaro, yo pues me siento una gran privilegiada de haber podido tener esta conversación con ustedes y pues siempre bienvenidos a Barranquilla, qué bueno que hayan vuelto y qué bueno este encuentro justamente en su ciudad de origen. Muchas gracias a todos y todas por estar acá.